con Guyana, comienza una política de campañas electorales que tiene un fondo estratégico que ahora se ve con claridad. Porque no solo se trataba de dividir la oposición, sino de asumir la soberanía, la patria, como el argumento fundamental. El público que votaba por Chávez durante no sé cuántos años escuchaba patria, 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 todavía las canciones. El discurso de traidores y cosas tiene que ver con el MBR nace como un discurso relacionado al bicentenario de Bolívar. Y el discurso de Chávez de Bolívar era la patria. Entonces, rescata en todas estas campañas, una vez que empieza a decaer la votación del gobierno, rescata el tema de soberanía con mucha fuerza. Y cuando la señora Machado y Trump comienzan a agredir a los venezolanos con el TPS, con lo que pasó con el Ecuador, los migrantes, El Salvador, y los migrantes, y todo, Chevron, ese público comienza a pensar, oye, el gobierno tiene razón, la guerra económica, es verdad, el imperio, ¿verdad? Y recupera espacio. Pero lo recupera porque el discurso de María Corina, la polarización con María Corina, le sirve para cohesionarse. No solo es dividir la oposición, sino que ese discurso le da sentido, renueva o le da perspectiva a la oferta del gobierno, que ahora es una reforma donde... eso es otra cosa. Eso lo vamos a discutir ahorita. No. Pero en todo caso claro, se ve que el gobierno tiene un planteamiento estratégico. Claro. Luego, Marco Rubio, la señora Machado dice, Marco Rubio, mi aliado y no sé qué cosa. Por eso te preguntaba quién va a ganar entre Gremel y Marco yo Rubio. Creo que Gremel al final, porque es el sentido común. Pero el juego... abiertamente, María Corina se reconoce como militante del Partido Republicano Norteamericano de Trump. Y eso en Venezuela, claro. ¿Tú te acuerdas cuando había el inciso aquel de la Constitución que prohibía el comunismo? Sí, sí. Y la revolución era vista como ruso. Bueno, los venezolanos somos muy patriotas. Tenemos una muy cultura. Nacionalista. Claro, sí, como los europeos, porque si algo está en el mundo de moda es el nacionalismo. Bueno, fíjate, para que no se nos vaya la idea... ¿por qué quedó esto así electoralmente? Yo te voy a dar mi percepción, pues, ¿no? Como actor político que he sido de este proceso, ¿no? Fíjate, es como el judo, ¿no? Que el contrario te derrota con tu propia fuerza. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que el gobierno, a sabiendas que la estrategia era, digamos, de fuerzas políticas de la oposición, era la abstención, sencillamente se prepara para eso. Es tu abstención, no es la mía. Así es. Dice, bueno, perfecto, diseña, es clarísimo que diseña toda esa estrategia para ganarnos con la estrategia nuestra que era la abstención, por decirlo de una manera figurada, que obviamente yo no estoy en la abstención ni estaría jamás en la vida en la abstención. Pero se tratan de blindar para que esa abstención no pueda permear a su propia militancia, porque eso era un peligro, obviamente eso podía ocurrir, y no ocurre. Al final esos números lo que te indican es que la abstención nos afectó fue a todos nosotros, sea inducida, sea emocional, sea que hay un 20%, un poco más de abstención histórica, sea porque tienes 4 o 5 millones afuera, y además, por lo que te decía anteriormente, estamos en la prepolítica, es decir, la antipolítica juega en este caso de manera negativa para los sectores democráticos. El gobierno entonces se prepara su maquinaria, porque no hay duda que tiene una maquinaria, se prepara su maquinaria, ¿para qué? Para que no le afecte la abstención a ellos y por el contrario, sumar, activar a su gente, animar a su gente y además movilizarla. Por lo tanto, le da varias vueltas de tuerca a esa maquinaria para que funcione milimétricamente, y yo creo que pasó. Por ejemplo, te puedo decir que en los centros de votación está el punto rojo y todo el mundo tenía que pasar por el punto rojo, donde estaban, pues, pero que era la mayoría. Por ejemplo,
¿Quiénes estuvieron en las mesas? Estuvo en la mesa, la VC, todo esto estaba en las mesas. Es decir, que había un seguimiento de su estructura, de sus movilizados que concluía en la mesa. Bueno, cuando ellos sacan esa cuenta, obviamente, si los nuestros no participan, es más, nosotros incluso hay quienes dicen aquí que la abstención fue del 75%. Bueno, eso es peor. Tú dices eso, peor. Estás diciendo justamente que el gobierno termina ganando porque su gente votó por ellos y no votó por nosotros y los nuestros no votaron por nosotros. De tal manera que ahí está. Eso yo lo que creo que eso nos tiene que servir. Ya yo no entraría a seguir machacando eso, sino por el contrario. Yo digo, bueno, esto es lo que creemos. Bueno, entonces, ¿vamos a participar o nos quedamos en la prepolítica? ¿O no vamos a participar? Entonces, esa es la primera reflexión que tienes que hacer. ¿Y cómo es que vamos a participar? Porque te digo, si nosotros, construyendo una maquinaria del lado opositor, no tenemos que salir a comer juntos, no, bueno, sino que de manera de repensar la política y decir, bueno, es necesario, es de librito, que si quieres participar electoralmente con el fin de ganar esa elección, bueno, ¿con qué vas a participar? ¿Con qué gente? ¿Con qué? Ah, bueno, hay otros actores de ese liderazgo político participando. Bueno, lo mínimo es juntarse. Bueno, ese es el desafío. Vamos al corte, Timoteo. Nos queda todavía un negrito para afinar esta discusión desde lo alto, desde el Olimpo